La voz del pozo. Parte 1. Lo cotidiano que se resquebraja. San José Acopilco figura en pocos mapas turísticos. Está encajado entre montañas y pinos, donde la Ciudad de México se vuelve niebla y musgo, donde el cemento cede al barro y la señal del móvil se va diluyendo como la conciencia tras un mal sueño. Tania llegó allí por casualidad, buscando testimonios para su tesis sobre leyendas urbanas y cosmogonías runales. Era estudiante de antropología en la UNAM y ese semestre se había obsesionado con las resistencias narrativas de lo fantástico, cómo lo sobrenatural se infiltraba en los márgenes de la modernidad. Ella quería analizar el miedo como fenómeno cultural. Lo que no sabía era que el miedo no se deja diseccionar. El miedo, cuando se despierta, te devuelve la mirada. La primera vez que Tania vio a doña Leonor, pensó que se había equivocado de dirección. La mujer no parecía real. Sentada frente a la estufa de leña, con la espalda más arqueada que la chimenea, parecía esculpida en humo. Tenía las manos como raíces y una voz de papel quemado. «Aquí no se cuentan cuentos, aquí se guardan para que no se salgan», le dijo sin preámbulo, mirando el grabador que Tania sostenía como quien ofrece una fruta. Tania pensó que era una frase hecha, pero había algo en los ojos de la vieja, un cansancio áspero, como si recordaba cosas que nadie debería recordar. Aún así, accedió a hablar. La historia que contó era sencilla, casi infantil. Una niña que cayó en el pozo, una familia que nunca encontró el cuerpo, un canto que se oía por las noches. La del pozo, la llamaban los críos del barrio, un juego macabro. Si te asomas al pozo y dices su nombre 3 veces, te contesta. Tania sonrió fascinada. ¿Y usted cree en eso? Doña Leonor tardó en responder. Después dijo, yo no, pero mi hermana sí, y la enterramos con los oídos tapados. Detrás de la casa de la anciana había un terreno baldío, cerrado por un cerco de madera podrida y cardos resecos. En el centro, bajo una lámina oxidada, estaba el pozo. No tenía brocal de piedra, ni polea, solo un agujero abierto en la tierra, cubierto como quien esconde una trampa. Tania no se atrevió a levantar la lámina ese día. Hizo unas fotos, tomó notas y prometió volver. De vuelta a casa, revisó el audio. Todo parecía normal hasta el minuto 14. Entonces, lo escuchó. Entre la voz de la anciana y el crujido de la silla, se colaba algo más. Un susurro agudo, como un hilo de viento que decía, «No la mires, no la mires». Se puso los auriculares, rebobinó, ajustó el volumen. «No la mires, no la...». Sintió un escalofrío seco, como un golpe de agua helada en la nuca. Se dijo que debía de ser interferencia, un fallo en el micrófono, quizá una coincidencia acústica. Pero esa noche, mientras se cepillaba los dientes en el baño del hostal donde se hospedaba, vio algo en el espejo. No directamente, no con claridad. Una figura blanca, baja, detenida junto a la puerta. No la miró. Solo bajó la cabeza y cerró el grifo. Cuando volvió a mirar, no había nadie. Y sin embargo, la alfombra estaba mojada. Tania decidió quedarse en Acopilco unos días más. El hostal rural donde dormía era una casa de adobe pintada de azul, con piso de tierra y agua tibia cuando había suerte. La dueña, Clara, era amable pero escurridiza. Cuando Tania mencionó el pozo de doña Leonor, Clara dejó caer una bandeja con tazas de barro. «Usted está escribiendo sobre eso». «Sobre leyendas urbanas», respondió, intentando sonar técnica. «Costumbres orales, construcciones simbólicas». Clara no la dejó terminar. No es simbólico y no es leyenda. Esa noche le dejaron una cobija extra en la puerta, con una nota escrita en lápiz. No salgas si hay niebla, no escuches si alguien canta, y por lo que más quieras, no grabes cerca del pozo. Tania pensó que era una broma o una forma de mantener viva la superstición local, pero algo se coló por la rendija del miedo. ¿Y si las historias no son símbolos? ¿Y si son advertencias? El domingo por la tarde volvió a casa de doña Leonor. La vieja parecía más delgada, más inclinada, como si la gravedad tuviera un trato distinto con los ancianos.
Le ofreció café de olla con canela y siguió hablando, ahora de cosas más turbias. Una niña sin bautizar, la madre que se fue al monte a buscarla y volvió con el pelo blanco. La voz se le quebraba a ratos, y no por emoción. Era como si las palabras le rasparan por dentro. ¿Y usted cree que ella todavía está ahí? La anciana no respondió. Miró por la ventana. Llovía una llovizna tan fina que parecía suspirar en vez de caer. Después dijo: «No está, pero tampoco se fue». Tania encendió la grabadora. Pero esta vez no hablaba para su tesis. Quería registrar algo, cualquier cosa. Quizá la voz, quizá el miedo. Aquella noche no soñó con la niña. Soñó con el pozo. Estaba parada frente a él. La lámina ya no estaba, y del agujero salía una luz verdosa, como de pantano. Del fondo emergía una canción, infantil, desafinada. La misma voz que había oído en la grabación, solo que ahora sonaba clara. 1, 2, ya viene el sol. 3, 4, la tierra abrió. El sueño se volvió viscoso. En la orilla del pozo había uñas, decenas, pequeñas, como si alguien hubiese intentado trepar y no lo hubieran dejado. Se despertó gritando, pero el grito no fue suyo. Durante unos segundos, mientras se reincorporaba en la cama, el grito seguía flotando en la habitación. Era agudo, profundo, como el de una garganta que no había respirado en años. Cuando revisó el audio de la tarde anterior, la entrevista estaba entrecortada. Doña Leonor parecía tartamuda, como si sus palabras chocaran con algo invisible. Pero, en el canal izquierdo, en los silencios, se colaban frases sin contexto. «Está debajo. Ya no puede salir. ¿Estás oyendo, verdad?» Tania detuvo la grabación. Se levantó y fue al espejo. Necesitaba confirmar que aún era ella, que su cara seguía allí, firme, sin grietas. Se tocó las mejillas, los párpados, todo estaba en su sitio. Pero, mientras se miraba, pensó en la frase «no la mires». ¿Y si el espejo no es una barrera, sino un umbral? Al día siguiente, Tania no fue a ver a doña Leonor. En cambio, esperó a que cayera la noche, se colocó una linterna frontal y caminó hacia el terreno baldío. El aire olía a tierra húmeda y copal, aunque no había incienso encendido, o eso pensó. El viento era denso, como si arrastrara restos de palabras antiguas. La lámina seguía ahí, oxidada y pesada. Tania se agachó, resbalando un poco en el barro. Con esfuerzo la levantó y la apartó a un lado. El agujero era negro, sin fondo, sin eco. Lanzó una piedra. Nada, ni rebote, ni chapoteo, solo una oscuridad que absorbía el sonido. «¿Hola?», preguntó. Entonces la escuchó. No fue una voz, fue una risa, infantil, cortada, como si alguien la imitara mal. Retrocedió un paso, pero la tierra cedió un poco bajo su pie, como si el terreno respirara. Grabadora en mano, murmuró: «La del pozo, la del pozo, la del...». Se detuvo. No podía decirlo 3 veces. Algo, instintivamente, se lo prohibía. De vuelta en el hostal, su grabadora parecía normal, pero al reproducir la última pista, la pantalla parpadeó. Luego se oscureció, y cuando volvió, el vídeo mostraba algo que no había grabado. La cámara estaba apuntando hacia el pozo, pero desde dentro, como si alguien lo hubiese filmado desde el fondo hacia arriba. Y en el marco negro de la apertura se distinguía su rostro, su propio rostro, observando con una mezcla de fascinación y miedo. Pero en la grabación su boca se movía sola, decía cosas que ella no recordaba haber dicho. «Ya no tengo frío, no quiero subir». Tania tiró la grabadora al suelo. Esa noche no durmió. Escuchaba cosas, en las tuberías, en las rendijas de la ventana, en los cables del ventilador. Un susurro leve, no molesto, casi familiar, como cuando alguien te habla desde muy cerca del oído y no sabes si es real o si fue un pensamiento demasiado alto.
y esa voz decía cosas suaves. ¿Te acuerdas de cuando no tenías miedo? ¿Quieres ver cómo es abajo? Solo tienes que mirar. Tania intentó grabar el sonido, pero la grabadora no encendía, su móvil tampoco, solo el espejo seguía funcionando. Y allí, detrás de su reflejo, a veces creía ver otra habitación, una pared con dibujos infantiles hechos con barro y sangre, una cuerda colgando y una figura blanca de espaldas. Volvió con la anciana, pero algo había cambiado. Doña Leonor no hablaba, tenía los ojos abiertos, fijos, pero no parecía ver. Cuando Tania se inclinó para tocarle el hombro, la anciana giró lentamente la cabeza y dijo, con una voz distinta, más joven: «Te está mirando. Siempre ha estado ahí. ¿Por qué crees que el pozo no se tapa?» Y luego, con un hilo de voz, volvió a ser ella. «Vete, muchacha, vete antes de que empiece a cantar». Tania salió corriendo, no cogió sus cosas, no cerró la puerta, solo huyó. Pero al llegar al hostal se dio cuenta de algo. Su cuaderno estaba abierto. En una página central había un dibujo, hecho con lápiz o con algo más denso. Mostraba el pozo, y en el borde un cuerpo caído, el suyo. Tania no regresó a la ciudad. Su investigación se volvió personal. La racionalidad, el método, las hipótesis, todo eso empezó a parecerle una barrera inútil. Lo que no entendía era por qué no podía dejarlo, por qué cada noche se acercaba un poco más al pozo, por qué dormía con los oídos tapados, y sobre todo, por qué, en lo más profundo de sí misma, una parte de ella empezaba a desear escucharla cantar. La voz del pozo, parte 2. La grieta se abre. Desde que se quedó en Acopilco, Tania dejó de tener una rutina clara. No desayunaba, apenas hablaba con nadie y sus apuntes comenzaron a llenarse de símbolos extraños, garabateados en márgenes con la torpeza de una niña zurda. Cuando los repasaba, no los reconocía, pero sentía que los había escrito ella. Cada vez que cerraba los ojos, aparecía el pozo. No siempre lo mismo. A veces estaba abierto, otras veces cubierto por una sábana blanca que respiraba. Había noches en las que el sueño la situaba ya dentro, flotando, suspendida en la oscuridad, y otras en las que solo escuchaba pasos sobre su techo. Pasos de alguien demasiado pequeño para ser adulto, demasiado liviano, demasiado constante. Sofía llegó un miércoles sin avisar, su mejor amiga desde la carrera. Tania no recordaba haberle dado la dirección exacta, pero ahí estaba, con su mochila naranja y cara de susto. «Me escribiste cosas raras, luego desapareciste. ¿Estás bien?» Tania asintió, aunque no lo estaba. Tenía la piel seca, los labios cuarteados y las uñas negras como tierra mojada. Caminaba lento, miraba poco, hablaba menos. Sofía intentó convencerla de volver. Le dijo que la investigación podía esperar, que estaba flaca, que tenía ojeras de 3 tonos distintos. «Estoy cerca de algo, no puedo parar ahora». «¿De qué estás hablando?» «La niña. Está en todas partes, en el pozo, en los espejos, en la grabadora, pero no siempre al mismo tiempo». Sofía sintió un escalofrío, pero no quiso mostrarlo. Había visto ese tipo de discursos en foros sobre psicosis, delirios compartidos. No quiso juzgarla, pero sí alejarla de allí. «Entonces vámonos, solo por unos días, para que pienses mejor, para tomar distancia». Tania negó con suavidad. «Si me voy, ella me sigue. Pero si me quedo, puedo entender». Esa tarde, Sofía encontró el cuaderno de Tania en la mesa. Lo abrió. Las primeras páginas eran notas lógicas, ordenadas, casi académicas. Pero pronto empezaban los dibujos. Círculos concéntricos, niños sin ojos, un pozo con escaleras hacia abajo y palabras que no parecían español. Ixtecayot, Tlayecat, Nemi. Sofía lo buscó en su móvil, palabras en náhuatl. Algunas sin traducción clara. Oscuridad viva, lo que se mueve sin moverse, caminar bajo la tierra.
Volvió hacia la ventana. Tania estaba en el patio, grabando el pozo otra vez. Sofía salió y le quitó la grabadora de las manos. «¿Qué estás haciendo?» «Ella me habló hoy, solo una palabra». «¿Cuál?» «Dentro». Esa noche llovió con furia. Rayos recortaban las siluetas de los árboles contra el cielo morado. El agua golpeaba el techo como si alguien arañara el metal con las dos manos. Tania dormía, o eso parecía, pero hablaba en sueños. Decía frases entrecortadas, muchas en náhuatl, algunas en una voz que no era la suya, más aguda, con un siseo entre los dientes. Sofía grabó un fragmento con su móvil. Al reproducirlo más tarde, notó algo extraño. En el fondo, más allá de la voz dormida de Tania, se escuchaba otro tono, como si alguien la acompañara en su habla, una voz paralela, igual de sincronizada que un eco, pero mucho más grave. Esa voz decía: «Ya no cabe más, que entre otra». A la mañana siguiente, Sofía se levantó antes que Tania. Preparó café de olla con clavos y piloncillo, como le enseñó su abuela en Puebla. Cuando se lo ofreció, Tania lo olió y lo vertió en el fregadero sin decir nada. «¿Qué pasa contigo?» «No necesito calor», respondió con un tono vacío, como si repitiera algo aprendido. «¿Y qué necesitas entonces?» «Silencio y la voz». Sofía perdió la paciencia, le gritó, le dijo que se estaba volviendo loca, que se estaba hundiendo en su propia invención, que esa niña no existía, que los pozos no hablan, que las voces no se graban solas. Y entonces Tania habló por primera vez con fuerza, gritó como si le rasgaran el alma: «No estoy inventando nada, ella existe y te escucha». En ese instante se escuchó un golpe seco en el tejado. Las dos se quedaron en silencio. Luego otro, como si algo pequeño hubiese caído desde muy alto. Sofía subió a mirar. Sobre las láminas de zinc estaban esparcidos varios pájaros muertos, pequeños, recién muertos, todos con el cuello torcido hacia el este. Tania comenzó a cubrir los espejos, con mantas, con papeles, con barro. Sofía la siguió a escondidas una noche y la vio frente al espejo del baño completamente quieta durante más de 10 minutos. No pestañeaba, no se movía, solo miraba. Y al final murmuró algo que la estremeció. «Ahí está, dentro de mí, justo detrás de los ojos». Sofía le preguntó al día siguiente si recordaba esa escena. Tania negó, dijo no haber salido de la habitación. Pero al revisar su móvil, Sofía encontró una foto que no había tomado. Era Tania, frente al espejo, con la cara completamente negra, como si alguien hubiese dibujado su rostro con ceniza. Y detrás, algo más, borroso, pero no un reflejo, una figura, alta, inmóvil. Esa noche, Sofía no pudo más. Tomó la linterna y fue al pozo por su cuenta. Quería verlo, demostrar que todo era psicológico, un hueco, una superstición. Levantó la lámina. El pozo estaba ahí, negro, estático, esperando. «Hola», dijo, con una mezcla de nerviosismo e ironía. «¿Hay alguien en casa?» Silencio. «Esto es absurdo». Y entonces algo cambió. El sonido, o mejor dicho, la falta de sonido. Las ranas dejaron de croar. El viento se detuvo. El mundo se hizo hueco, como si todo alrededor hubiese contenido el aliento. Sofía miró hacia abajo. Un rostro apareció. No era de una niña, era el suyo, su propio rostro, desde abajo, pero diferente, con los ojos cerrados y los labios cosidos con alambre. Corrió de vuelta al hostal sin mirar atrás, despertó a Tania a gritos, le suplicó irse, le rogó entre lágrimas. Tania, por primera vez, pareció asustada de verdad. «¿Qué viste?» «Yo, a mí, muerta». Entonces, te vio. Tania empezó a hacer una maleta, pero al abrir la puerta del cuarto, las luces parpadearon. El reloj se detuvo. El hostal entero se volvió más oscuro que nunca. La niebla se metía por las rendijas.
y en el pasillo algo cantaba: 1, 2, ya viene el sol. El canto se fue desvaneciendo, pero dejó un eco viscoso en las paredes. Sofía y Tania se quedaron inmóviles, pegadas a la puerta del cuarto. Tania, por primera vez, parecía verdaderamente aterrada. «Ya empieza», murmuró. «¿Qué?» «El trueque. La voz necesita un cuerpo. El pozo no es una tumba, es un filtro. Lo que cae no se queda, cambia». Sofía no comprendía o no quería comprender, pero algo en su estómago se revolvía como una lombriz en alcohol. ¿Nos está pidiendo entrar? Tania no respondió, pero abrió su mochila y sacó la cuerda. La noche siguiente bajaron al pozo. No por voluntad de Sofía, ella solo quería irse, pero había algo en la mirada de Tania, una mezcla de súplica y fanatismo que la arrastraba. Colocaron la cuerda en un anclaje improvisado y descendieron. A los 2 metros, la luz de la linterna comenzó a fallar. A los 5 ya no veían nada. A los 8 el aire cambió. Se volvió más tibio, más húmedo, y olía no a muerte, sino a infancia enmohecida, como ropa vieja de un armario olvidado. Tania se detuvo. ¿Lo oyes? Sofía no respondió. Tenía los ojos cerrados, porque delante, en el muro del pozo, había dibujos, hechos con uñas, palotes, casas, caritas tristes, algunos con nombres, muchos nombres. Uno decía Tania, otro Sofía, y el último, la del pozo. Una de las linternas cayó, la cuerda crujió, el hueco pareció respirar, como si se abriera un poco más, y algo subió. No fue un cuerpo, fue una idea, un pensamiento extraño que se les coló en la mente como un virus en un archivo limpio. El silencio es una promesa, la voz es una deuda. Sofía comenzó a gritar, pero no salía ningún sonido, nada, nada, como si la garganta se le hubiera vaciado. Tania, en cambio, reía, una risa nueva, que no era suya. «Ya está, ya lo entiendo, no hay que tenerle miedo». Sofía trepó como pudo, salió gateando, con las manos raspadas, las uñas llenas de tierra, el rostro bañado en lágrimas. Al llegar arriba, se giró. Tania no subía, solo su voz, desde el fondo, cantando. Sofía fue encontrada vagando por la carretera federal con los pies descalzos y barro hasta las rodillas. No hablaba, solo tarareaba una canción infantil que nadie conocía. Tania no apareció. La policía selló el terreno, colocaron una plancha de cemento, pero el canto volvió, cada vez más bajo, cada vez más dulce. La voz del pozo, parte 3. La voz que se queda. 3 semanas después, Sofía volvió a la ciudad. No recordaba el viaje en coche, ni la estación de autobuses, ni haberle contado a nadie lo que pasó. Pero una noche despertó en su cama, en Coyoacán, con barro en las uñas y una nota en la mesilla. «Ya estoy contigo». No había firma, ni tinta. La frase estaba escrita con algo húmedo, como si hubiese sido trazada con dedos sobre vaho. Intentó contactar con Tania, llamó a sus padres, a la facultad. Nadie sabía nada. Solo Clara, la dueña del hostal, le dijo. La muchacha se quedó en Acopilco, pero no era ella, ya no era. Sofía comenzó a grabarse por las noches, al principio como forma de registrar sus sueños, pero luego como un mecanismo de defensa. Sentía que algo sucedía mientras dormía, que su cuerpo se movía sin ella. La tercera noche lo confirmó. En el audio, durante casi 2 horas, se escuchaba su respiración regular, y luego, a las 3:21 am, su voz. «Puedes abrir, hace frío aquí abajo». «Tengo los pies mojados, ¿me das los tuyos?» «Ya casi no duele». Pero ella no había hablado, estaba dormida.
Reconocía su tono, sí, pero no el ritmo. Era más lento, más hueco, como si las palabras rebotaran desde un lugar muy lejano. Una noche, a las 2:44 am, su móvil sonó. Pantalla en negro, sin número, solo una palabra. Debajo. Al descolgar, no escuchó nada durante 3 segundos. Luego, el canto. Pero esta vez no de niña. Era una voz adulta, quebrada, y conocía bien ese tono. Era Tania, o algo que se parecía demasiado a ella. 1, 2, ya viene el sol. 3, 4. Sofía colgó. El móvil se apagó y nunca volvió a encender. La policía encontró cosas en el pozo: viejas muñecas, peines con mechones, pedazos de cuerda infantil. Alguien, alguna vez, había bajado allí. Pero no había restos humanos, solo una capa de agua estancada, inquietantemente lisa. Un espejo líquido. El expediente de desaparición se cerró por falta de pruebas. El fiscal escribió una nota breve. La estudiante probablemente cayó por voluntad propia. Nadie habló del canto. Nadie mencionó los nombres en las paredes. Nadie vio los dibujos. Sofía dejó de salir. Los espejos de su casa estaban cubiertos. Pero un día, al pasar junto al microondas, algo en el reflejo le pareció mal. No un rostro, sino su expresión. En su reflejo, ella sonreía. Y ella no estaba sonriendo. Cuando encendió la linterna para mirarse de frente, el rostro se movió una fracción de segundo antes que ella. No mucho, apenas lo justo para saberse independiente. Esa noche durmió con los ojos abiertos. Una semana después, Sofía fue a una librería de viejo a buscar una copia del Popol Vuh. Quería entender más sobre el inframundo, los nombres, los símbolos que Tania había escrito. Cuando pidió ayuda al encargado, él la miró un instante demasiado largo. ¿A quién escuchas por las noches?, preguntó, sin que ella dijera una palabra del pozo. Sofía se congeló. ¿Qué? Te la trajiste, lo sabes, ¿verdad? Ella dejó el libro y se fue. Pero al día siguiente, alguien metió por debajo de la puerta una hoja arrancada de ese mismo libro. Tenía subrayada una frase: «Los que entran en Xibalbá no vuelven, pero dejan atrás su eco». Las voces no eran solo en los audios. Empezaron a sonar en directo, bajo el lavabo, detrás de las paredes, bajo la cama. Eran suaves, sedosas, inocentes. No gritaban, no suplicaban, solo decían cosas como: ¿ya estás lista para bajar? ¿Aquí hay espacio para las dos? No necesitamos espejos si tú me dejas mirar con tus ojos. Sofía intentó arrancar los cables del router, desenchufar la nevera, tirar el microondas. Pero las voces no venían de ahí, no venían de nada. Estaban dentro. Desesperada, volvió a escuchar las últimas grabaciones de Tania. Una tenía fecha posterior a su desaparición. Eso era imposible, o más bien no debía ser posible. En la grabación, Tania hablaba como una niña, describía el pozo como una casa. Aquí no hay ventanas, pero el agua brilla, no hace frío. Hay otros, a veces se duermen, a veces se ríen, a veces se llevan tus dientes para hacer escaleras. Y al final de la pista dice: Sofía, tú también vas a bajar, no ahora, pero cuando la voz sepa usar tus piernas. Entonces se oye un sonido viscoso, como un cuerpo mojado arrastrándose. Y después, nada. Sofía contactó con otros investigadores de lo paranormal, foros, blogs, vídeos ocultos en la web profunda. Pronto descubrió un patrón. En otras partes de México también había pozos. Pozo de la niña ciega en Oaxaca, pozo del grito roto en Jalisco, pozo sin fondo en Veracruz. Todas las historias eran parecidas: niñas desaparecidas, cantos infantiles, voces que se pegaban.
Y en cada caso, alguien sobrevivía, pero cambiaba. Una mujer en Guerrero decía que ahora veía con los ojos de alguien más. Otro, en Chiapas, afirmaba que su sombra lo traicionaba. Sofía los entendía. Ella ya no parpadeaba al mismo ritmo. Una noche fue a la Facultad de Filosofía. Nadie sabía que iba, nadie la vio entrar, pero alguien de limpieza encontró una nota clavada en el corcho del aula 214. Era el mismo papel, la misma letra que Tania usaba. Decía: «No hay pozo, hay puertas, y si cantas lo suficiente, se abren todas». Desde entonces, en ciertas aulas, los proyectores se encienden solos a las 3:21, y a veces, entre las diapositivas, aparece una imagen, un círculo negro, con palabras escritas alrededor en letra infantil. 1, 2. Meses después, Sofía volvió a Acopilco, no por valentía, por impulso. Ya no tenía miedo. O, mejor dicho, había dejado de distinguir el miedo del resto de emociones. Se le había disuelto como una pastilla en agua negra. Sentía que todo lo que quedaba era una especie de eco, de deber. Caminó hasta la casa de doña Leonor. Estaba vacía, en ruinas, pero el pozo seguía ahí. La lámina oxidada, el cerco podrido, el olor a tierra que fermenta. Lo levantó sin esfuerzo, miró dentro, y esta vez no hubo oscuridad. El fondo brillaba, con luz verdosa, y voces, decenas, tal vez cientos, susurraban su nombre como si lo hubieran estado esperando. Sofía se sentó al borde. No pensaba en morir, no era eso, pensaba en entrar, como si el pozo fuese una cueva tibia, como si dentro estuviera el lugar de origen, el útero del lenguaje, el sitio donde las palabras nacen vivas. Escuchó una canción, una voz clara. Era Tania, ya no infantil, ya no quebrada, serena. 5, 6, el pozo es ley. Sofía cerró los ojos y dijo su nombre 3 veces. Al principio no pasó nada. Luego se escuchó un suspiro, no suyo, del pozo. Y cuando abrió los ojos, Tania estaba ahí, sentada frente a ella, sin subir, sin moverse, simplemente estaba. «Hola, Sophie», dijo con una sonrisa. «¿Eres tú? Soy lo que quedó, lo que canta. ¿Quieres quedarte?» Sofía no respondió, solo se inclinó hacia el pozo y escuchó su propia voz desde abajo, diciendo: «Ya bajó». La última entrada en el cuaderno de Sofía, encontrado meses más tarde, decía: «Lo importante no es quién entra, lo importante es quién canta después. La voz no muere, solo cambia de garganta. Si me estás leyendo, ya la escuchaste».